Puntos clave del síndrome de Down. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es el síndrome de Down y va a ser la trisomía 21. Entonces, 3 cromosomas 21, algo que todos conocemos, ¿no? ¿A qué se va a asociar? Sobre todo a, obviamente, los antecedentes heredofamiliares de ya haber tenido cromosomopatías y, muy importante, a la edad de los padres. Sobre todo un papá de 45 años o una mamá de 35 años va a tener mucha más asociación con el síndrome de Down y va a ser muy importante recordar esto de la edad y aparte de los antecedentes heredofamiliares, ahorita que pasemos a el diagnóstico. Vamos a tener varios tipos en cuanto a la alteración cromosómica. El 95% van a ser trisomías libres, entonces únicamente pues los 3 cromosomas, ¿no? El 4% va a ser un cromosoma translocado y el 1% se va a asociar a mosaicismo, algo diferente a lo que pasa en el síndrome de Turner, en donde es el 10% asociado a mosaicismo, lo veremos en su momento. En cuanto a la clínica, vamos a tener el fenotipo característico de una persona con síndrome de Down. Vamos a tener obviamente síntomas o, pues sí, rasgos fenotípicos asociados a varias alteraciones genéticas. Entonces tenemos aquí braquicefalia, facie plana, epicanto, puente nasal deprimido, micrognatia, protrusión lingual, implantación baja del pabellón auricular o del pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos signos característicos, ¿no? Tenemos el signo de la sandalia, y también tenemos el pliegue transverso único en la mano. Entonces, pliegue transverso único son signos característicos del síndrome de Down y además a estos pues le tenemos que añadir el retraso mental, ¿no? El retraso en el desarrollo psicomotor. Y bueno, ahora en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se tiene que realizar de forma prenatal. Y bueno, aquí es justo donde toma importancia esta parte de los factores de riesgo que teníamos. Entonces, vamos a realizar el diagnóstico definitivo con un estudio citogenético. Pero antes de pensar en el estudio citogenético, tenemos que realizar pues un algoritmo diagnóstico, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el tamizaje de las patologías o de las cromosomopatías a todas las personas que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad paterna o antecedentes heredofamiliares, o edad paterna o materna, edad de los padres o antecedentes heredofamiliares de cromosomopatías. ¿Y con qué vamos a realizar el tamizaje? Depende el trimestre, ¿no? Si está en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Siempre vamos a tener ultrasonido. Entonces, nada más al ultrasonido le vamos a asociar otras pruebas, ¿no? Y en la parte del ultrasonido es importante también conocer los signos ultrasonográficos del síndrome de Down. En el primer trimestre, el signo ultrasonográfico, pues característico es la translucencia nucal de más de 3 milímetros, pero también podemos tener ausencia del hueso nasal, ductus venoso o ángulo frontomaxilar de más de 85 grados. Eso en el primer trimestre. Entonces nada más recordar, translucencia fecal, ausencia de hueso, translucencia nucal, ausencia de hueso nasal, ductus venoso o ángulo frontomaxilar. Recuerda nada más translucencia nucal y ausencia de hueso nasal. Y en el segundo trimestre podemos tener pliegue nucal, ventrículomegalia, fémur corto u húmero corto, ¿no? Entonces, o húmero corto. Esos van a ser nuestros huesos cortos, pliegue nucal o ventrículomegalia. Y también podemos tener otros signos, como pueden ser la arteria umbilical única, ectasia pielocalicial, etcétera, ¿no? Pero esos van a ser nuestros principales. Entonces, regresamos a la parte del tamizaje, primer o segundo trimestre, ultrasonido siempre, ya sabemos, en el primer trimestre, translucencia nucal o ausencia de hueso nasal, en el segundo trimestre, fémur o húmero corto, o también pliegue nucal y ventrículomegalia, y a estos les vamos a asociar distintas pruebas. En el caso del primer trimestre, le vamos a asociar el duotest. ¿Qué incluye el duotest? La proteína plasmática, no me acuerdo qué, pero es la abreviada PAPA, PAPPA, HCG o beta, HCG fracción beta, gonadotropina coriónica humana fracción beta y alfa-fetoproteína. Entonces, aunque diga duotest, son 3 pruebas: papa, gonadotropina y alfa-fetoproteína. Esas van a ser las 3 hormonas o los 3 metabolitos que vamos a detectar en el duotest. Y en el segundo trimestre, el ultrasonido con las MUM, la prueba MUM, que es una cuádruple prueba, ¿no? Entonces, MUM o cuádruple prueba, que también va a incluir igual la papa, la gonadotropina, la alfa-fetoproteína y nada más le vamos a añadir la inhibina A. Entonces esas van a ser las pruebas que hagamos. Si
en estas pruebas que son de tamizaje sale sospecha de alguna cromosomopatía, ya pasamos a hacer las pruebas invasivas. ¿Cuáles van a ser nuestras pruebas invasivas? También van a depender del trimestre, pero van a ser básicamente 3: amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y cordocentesis. Entonces vamos a tener una prueba de las 9 a 13 semanas, de las 13 a las 20 semanas y ya además de 20 semanas de gestación. Y aquí, para recordar, podemos pues hacer la asociación ABC, ¿no? Entonces justo en ese orden es que van a ir las pruebas. Entonces de 9 a 13 semanas, amniocentesis. De 13 a 20 semanas, biopsia de vellosidades coriónicas. Y de más de 20 semanas, cordocentesis. Entonces, pues nada más para asociarlo, y ya con esto nos confirmaría el diagnóstico de el síndrome de Down en este caso. Y eso sería todo en cuanto a este síndrome. Ya después, si confirmamos el diagnóstico, tenemos que hacer la referencia a genética. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.